Llevaba semanas esperando ese día. Era la fiesta más esperada del verano, organizada en la enorme casa con piscina de Sofía, mi mejor amiga desde la secundaria. Todos hablaban de esa noche. Iban a venir más de 40 personas del colegio, incluyendo, para mi desgracia, Diego, mi ex, acompañado de su nueva conquista. Sentía mariposas en el estómago, pero no del tipo bonito, era ansiedad pura. Una semana antes, durante mi cumpleaños, Sofía me había dado un regalo que me hizo reír a carcajadas. Un bikini imposible, diminuto, escandaloso, de un verde neón tan brillante que parecía salido de un comercial de bebida energética. La parte superior era ridículamente pequeña, como si hubieran usado retazos de tela triangular, y la parte inferior, bueno, apenas era un hilo dental decorado. Ella lo encontró en una tienda online con pinta dudosa y no pudo resistirse a comprármelo como una broma entre amigas. Una tarde, por curiosidad, decidí probármelo frente al espejo. Y para mi sorpresa, me quedaba como un guante. A pesar de su tamaño ridículo, resaltaba mi figura de un modo que ni siquiera mi traje negro de una sola pieza lograba. Ese bikini tenía algo, como si estuviera diseñado para que una parte de mí que siempre había ocultado saliera a la luz. Me quedé mirando mi reflejo largo rato, debatiendo si debía atreverme a usarlo de verdad. Era arriesgado pero tentador. La mañana de la fiesta, todo se redujo a una decisión: ir como siempre discreta y predecible o abrazar una nueva versión de mí misma. En mi cama estaban las dos opciones: el traje negro, elegante pero sobrio, y el bikini verde que gritaba libertad, rebeldía y un poco de locura. No podía dejar de recordar cómo Diego había terminado conmigo hacía 3 meses, argumentando que yo era demasiado recatada, muy tranquila. Y ahora salía con Carmen, esa chica extrovertida que vivía posteando selfies insinuantes y videos bailando. De repente, todo tenía sentido. Me dije a mí misma: ¿y si dejo de complacer a todos y hago algo solo por mí? Me puse el bikini, me envolví en un pareo vaporoso, recogí el cabello y me lancé a la aventura. Al llegar a la fiesta, la música ya hacía vibrar las paredes, la piscina estaba llena de risas y la carne en la parrilla perfumaba el ambiente. Apenas crucé la puerta, encontré a Sofía junto a la mesa de snacks y su reacción fue inmediata. Se atragantó con la bebida y soltó una carcajada. «¿Tú no estás loca?», me gritó divertida, entre sorprendida y fascinada. Le contesté que estaba cansada de esconderme, que quería sentirme viva. Sofía, sin dejar de reír, me abrazó y me dijo que me veía increíble, aunque también como alguien que estaba a punto de romper más de un corazón. Cuando solté el pareo y el bikini quedó completamente expuesto bajo las luces de colores, todo pareció congelarse por un segundo. Las miradas se posaron en mí como si fuera un imán. Era una mezcla de miedo, emoción y poder. Una sensación adictiva que jamás había experimentado. Avancé hacia la piscina con paso firme, como si cada movimiento fuera una declaración. La seguridad que me envolvía era nueva, casi salvaje. Podía escuchar murmullos, conversaciones truncadas, gente grabando discretamente. Y entonces lo sentí. Esa mirada. Intensa. Fija. Conocida. Levanté la vista y ahí estaba Diego. Al otro lado de la piscina, con Carmen abrazándolo como si fuera un trofeo, pero sus ojos no estaban en ella. Me miraban a mí. Su expresión lo decía todo. Se había olvidado del mundo. Mientras Carmen intentaba hablarle al oído, él ni parpadeaba. Y yo, en lugar de incomodarme, sonreí con una seguridad que no sabía que poseía. Me lancé al agua de cabeza. Al salir, el calor del ambiente se mezclaba con las gotas que resbalaban por mi piel. Los gritos y silbidos de aprobación rompieron el aire. Me sentía imparable. Mi cabello húmedo pegado a la espalda, el sol reflejándose en el verde del bikini, la piel brillando bajo las luces. Escuché a alguien preguntar: «¿Quién es esa chica?». Y otra voz respondió: «Es la ex de Diego». Fingí no escuchar, pero por dentro, cada palabra era una caricia para mi ego. Nadé con calma hasta el borde, salí del agua con movimientos lentos, casi cinematográficos, y tomé una toalla con tranquilidad, como si fuera la dueña del lugar.
En ese momento se acercó Marcos. Alto, simpático, del equipo de baloncesto. Siempre había sido amable conmigo, pero yo jamás le presté atención. Hasta hoy. Me extendió una bebida con una sonrisa que parecía sacada de un comercial de verano. Te la traje, dijo. Le agradecí con una mirada suave, rozando su brazo con mis dedos. Gracias, Marcos. Eres un encanto. Tomé un sorbo. Refrescante, dulce, como ese instante que sabes que vas a recordar toda la vida. Tomé la bebida con calma, saboreando cada trago como si fuera un premio bien ganado. El frescor del líquido contrastaba con el calor de la noche, y cada sorbo parecía reforzar mi confianza. Marcos, a mi lado, hablaba con esa naturalidad encantadora que siempre lo había caracterizado, pero que recién ahora comenzaba a notar. Me decía que me veía radiante, diferente, como si hubiera florecido de repente. Yo le respondía con gestos suaves, sonrisas seguras, sabiendo que cada palabra suya era una caricia a mi ego. Pero entonces lo sentí, una presencia familiar detrás de mí. No necesitaba voltear. Ese perfume, ese aroma masculino con notas de madera y tabaco dulce, lo conocía demasiado bien. Hola, murmuró una voz que creí haber superado. Era Diego. Estaba a solo unos pasos de distancia, pero sentí su presencia como si hubiera irrumpido en mi burbuja. Sin girar del todo, respondí un simple hola, sin quitar la vista de Marcos. ¿Cómo estás?, preguntó. Excelente, gracias, dije con tono cortante, y entonces me di vuelta para enfrentarlo. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en meses. Él bajó la mirada, recorriendo cada centímetro de mi cuerpo con un atrevimiento que solía molestarme, pero que ahora solo me provocaba indiferencia. «Te ves distinta», soltó finalmente. «¿Distinta cómo?», pregunté con la cabeza ladeada, jugando con su incomodidad. Antes de que pudiera responder Marcos, algo incómodo por la tensión, se disculpó y fue a buscar más bebidas. «¿Quieres algo más?», preguntó amablemente. «Sí, algo bien dulce», le dije con una sonrisa amplia, dejando claro que apreciaba su atención. Diego, en cambio, se quedó clavado en el mismo lugar, con la mandíbula tensa y una expresión de fastidio que no supo esconder. «¿Nuevo novio?», soltó, intentando sonar despreocupado. «¿Y a ti qué te importa?», le respondí sin rodeos. «Solo curiosidad», murmuró. «La misma curiosidad que te llevó directo a los brazos de Carmen mientras aún estabas conmigo». Su rostro se contrajo. «No fue así», tartamudeó. «Claro que fue», lo interrumpí. «Quizás no me traicionaste físicamente al principio, pero tu mente y tus deseos ya estaban con ella mucho antes de terminar nuestra relación». No tuvo respuesta. Solo me miraba con esa mirada que solía usar cuando quería algo, cuando intentaba manipularme con ternura. «Te ves increíble», dijo por fin. «Gracias», respondí girándome para darle la espalda, como si su halago no valiera nada. «Nunca usaste algo así conmigo, ese bikini», agregó. «Tal vez porque nunca me hiciste sentir lo bastante hermosa como para querer usarlo», disparé. No era mi intención herirlo, pero la verdad brotó sin filtros, como una verdad contenida durante demasiado tiempo. Su rostro mostró el impacto. «Siempre pensé que eras hermosa», dijo con voz apagada. «No, Diego. Siempre pensaste que yo era segura, que no te daría problemas. Y eso no es lo mismo». En ese instante, Marcos regresó con la bebida prometida. Le sonreí y le di un beso suave en la mejilla como agradecimiento. Pude ver cómo los ojos de Diego se estrechaban, su mandíbula se endurecía. «Gracias, eres un amor», le dije a Marcos mientras le acariciaba suavemente el brazo. «No hay de qué», respondió él, claramente feliz por mi gesto. Diego no se movía. Solo observaba, atrapado en una mezcla de celos, orgullo herido y confusión. Exactamente lo que yo quería. «Vamos a bailar», le dije a Marcos tomando su mano con decisión. «Por supuesto», respondió sin dudar, siguiéndome hacia la pista improvisada. Al alejarnos, podía sentir los ojos de Diego ardiendo en mi espalda.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que el poder estaba en mis manos. La música retumbaba con fuerza. Los bajos hacían vibrar el suelo, y las luces jugaban con las sombras de nuestros cuerpos. Empecé a moverme al ritmo, dejando que la música guiara mis movimientos. Mis caderas marcaban el compás con naturalidad, mis brazos se elevaban por encima de mi cabeza y cada paso era como una declaración de independencia. Podía notar cómo las miradas se multiplicaban a mi alrededor, atraídas por esa nueva versión de mí. Marcos bailaba cerca, sorprendido por mi seguridad. Su mano rozaba mi cintura de vez en cuando, y yo no me apartaba. Nuestros cuerpos se acercaban más con cada canción. A la distancia, Diego nos observaba inmóvil con el rostro desencajado. Otros chicos comenzaron a rodearnos, interesados. Esteban, el capitán del equipo de fútbol americano, se acercó con su sonrisa ganadora. Luego vino Alejandro, uno de los más populares, con esa energía que hacía que todos lo notaran. Incluso apareció el joven profesor suplente de educación física, el mismo que claramente no debería estar en la fiesta, pero que, según Sofía, era demasiado guapo para no invitar. Y bailé con todos. Reí con todos. Coqueteé sin culpa, con una libertad que jamás me había permitido. Cada mirada de Diego era un recordatorio de todo lo que había aguantado y de todo lo que ahora me estaba permitiendo vivir. Cuando la música bajó el ritmo, Marcos me rodeó con sus brazos y comenzamos a movernos más lento, más cerca, como si no existiera nadie más en el jardín. Sus manos firmes en mi cintura, su cuerpo junto al mío, el calor de su cercanía, era una sensación nueva, emocionante, que me envolvía como una manta cálida. No pensaba en Diego. No pensaba en el pasado. En ese instante, todo lo que existía era la música, el vaivén de nuestros cuerpos y esa inesperada sensación de haber recuperado algo que creía perdido, el control sobre mi propia historia. Y sin embargo, por más que intentaba enfocarme en el momento, mis ojos siempre regresaban a ese rincón donde él permanecía, inmóvil pero con el alma agitada. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía ver ese fuego contenido, esa punzada de celos ardiendo tras su fachada de calma. No necesitaba venganza planeada. Su incomodidad era mi victoria silenciosa. La noche apenas comenzaba, y yo ya intuía que dejaría una marca imborrable. No solo en mí, sobre todo en él. Diego iba a arrepentirse por mucho tiempo de haberme dejado escapar, y yo me encargaría de que no lo olvidara jamás. La fiesta tomaba fuerza como una ola imparable. Luces, risas, cuerpos danzando, y yo en medio de todo como si el universo conspirara a mi favor. Me sentía como si el mundo entero girara alrededor de mis pasos. Diego, incapaz de mantenerse lejos, vagaba de un lado a otro buscando excusas para acercarse, se servía otra bebida, charlaba con algún conocido, se detenía junto a la piscina sin motivo aparente. Su cuerpo estaba allí, pero su atención, su mente, todo estaba centrado en mí. Carmen, su novia, estaba al límite. Lo abrazaba, lo besaba, trataba de mantenerlo con ella, pero él ya no respondía. Sus ojos volvían a mí una y otra vez, como si fuera un faro en medio del caos. «Diego, ¿me estás escuchando?», exclamó Carmen, visiblemente molesta. «Sí, claro», murmuró él, sin siquiera parpadear, con la vista fija en mí como si hubiera olvidado el resto del mundo. Yo estaba sentada con los pies en el agua, rodeada por un grupo de chicos que parecía girar en mi órbita. Marcos a un lado, Esteban al otro, Alejandro frente a mí, todos riendo, hablando, disfrutando. «¿Siempre fuiste así?», preguntó Alejandro con una sonrisa curiosa. «Así como», respondí jugando con la cabeza. «Así, libre, segura, magnética». Me reí, no por la pregunta, sino por lo obvio de la respuesta. Siempre fui esta versión de mí misma. Solo que algunos fueron demasiado ciegos como para notarlo, dije. Los chicos rieron, fascinados. Y entonces sentí a Diego acercándose, otra vez intentando pasar desapercibido, sin éxito. Decidí aumentar la intensidad del momento. «¿Quieren ver algo?», pregunté con una mirada traviesa. «Sí», respondieron al unísono. Me levanté, caminé hacia la bocina, puse una canción más lenta, más sensual.
Regresé junto a la piscina y comencé a bailar sola, cada movimiento cargado de intención. Mi cuerpo fluía con la música como si fuéramos uno. Todos me miraban. Algunos con los ojos abiertos de asombro, otros sacaban sus teléfonos sin disimulo. Me sentía poderosa, como si estuviera controlando el ritmo del universo. Y justo cuando el momento alcanzaba su punto máximo, una mano se cerró sobre mi brazo. Me giré. Era Diego. Su rostro era una tormenta. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, tensa. Estoy ocupada, respondí sin detener mi danza. Por favor, aquí no, murmuró. No, aquí está bien. Di lo que tengas que decir. El grupo enmudeció. Diego tragó saliva. Creo que cometí un error, confesó. ¿Qué tipo de error?, pregunté cruzando los brazos. Terminar contigo. No debí hacerlo. El silencio se hizo denso. Todos escuchaban. Yo sostuve su mirada. Ah, sí, solté con ironía. Sí, eres tan diferente, tan viva. Nunca te había visto así. Sonreí con frialdad. Qué curioso. Yo no cambié. Siempre fui así. El problema es que tú nunca supiste verlo. Entonces, ¿por qué nunca fuiste así conmigo?, insistió. Porque no lo merecías, respondí sin filtros. Su rostro se contrajo. No sabía qué decir. Me hiciste sentir pequeña, invisible, como si nunca fuera suficiente. Me llamaste aburrida, me hiciste dudar de mí misma y después, me cambiaste por alguien que simplemente era más escandalosa. Nunca dije eso, se defendió. No hacía falta. Tus acciones hablaron por ti. El grupo a mi alrededor observaba en silencio, como si fueran testigos de una escena intensa de película. Pero ahora estás siendo tú misma, dijo Diego, buscando redención. Exactamente. Porque ya no estás tú para apagarme. Y justo en ese momento, Carmen irrumpió, furiosa. ¿De verdad, Diego, vas a seguir humillándome así?, gritó. Pero él ni siquiera volteó a verla. Estaba hipnotizado por mí. Ya fue, hermano, dijo Marcos poniéndose de pie, colocándose a mi lado. Perdiste tu oportunidad. Nadie te preguntó, contestó Diego con los dientes apretados. No necesito permiso para decir la verdad. Está claro que nunca supiste lo que tenías. Ahora ya no es tuyo, agregó Marcos firme. Esteban también se levantó y se colocó del otro lado. Ya fue, Diego. Se terminó. Diego miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Literalmente rodeado por personas que ahora me protegían. Carmen tiró de su brazo. Vámonos. Estás haciendo el ridículo. No me voy, respondió él zafándose de ella. Entonces me voy yo. Elige. Diego dudó, su mirada iba de ella a mí. Me quedo, dijo. Carmen quedó petrificada. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, respondió sin apartar los ojos de mí. Entonces ya estuvo, gritó Carmen antes de alejarse maldiciendo. Sus pasos retumbaban con rabia mientras desaparecía entre la gente. Diego permaneció allí, estático, como si recién se diera cuenta del desastre que había creado. Espero que haya valido la pena, le dije, dándome la vuelta, volviendo con mi grupo. Por dentro, sabía que la primera batalla estaba ganada. Diego había perdido a su novia por mí. Y la noche apenas había empezado. ¡Qué espectáculo!, murmuró Marcos en mi oído. Esto no ha terminado, respondí con una sonrisa. Y era cierto. Lo mejor aún estaba por llegar. Con Carmen fuera del camino, Diego vagaba por la fiesta como una sombra sin rumbo. Yo, por el contrario, estaba en mi mejor momento. Nada de presiones, nada de inseguridades. Solo el presente y la certeza de que cada gesto mío era una estocada más en su arrepentimiento. La música, la risa, las luces, todo vibraba. Y entonces decidí subir la apuesta. ¿Jugamos a verdad o reto?, pregunté al grupo. Claro, gritaron. Nos sentamos en círculo junto a la piscina, unos 10 en total.
Yo, Marcos, Esteban, Alejandro, un par de chicas y varios chicos más. Diego estaba a pocos metros, fingiendo estar en otra conversación pero atento. Lo sentía. Tomé una botella vacía del suelo. Empiezo yo, anuncié. La giré. Se detuvo en Marcos. ¿Verdad o reto? Reto, respondió al instante. Te reto a besarme. El grupo enmudeció. Y sin titubear, Marcos se acercó y me besó. Un beso intenso, decidido, lleno de intención. Yo correspondí. Al separarnos, hubo aplausos y risas. Así se empieza un juego, dijo Esteban. Miré de reojo a Diego. Estaba rígido, con los puños cerrados, mordiéndose la rabia. El juego siguió. Besé a otros dos chicos, bailé con una de las chicas de forma provocadora, me lancé de clavado con el bikini mojado pegado a la piel. Diego bebía más, gritaba más, estaba al borde del colapso emocional. Y entonces la botella apuntó a mí otra vez. Sofía, que ya se había unido al juego, preguntó, ¿verdad o reto? Reto, dije sin vacilar. Sofía sonrió como quien tiene una carta bajo la manga. Te reto a nadar desnuda. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Incluso la música pareció detenerse. ¿Hablas en serio?, pregunté riendo. Totalmente, dijo. Pero solo si tú quieres. Miré a mi alrededor. Todos me miraban. Incluso Diego, con la respiración entrecortada. Está bien, dije poniéndome de pie. Pero nadie graba. Prometido, afirmó Marcos. Me alejé lentamente hacia el extremo menos iluminado de la piscina, donde las sombras jugaban con las luces del agua. Allí, bajo el silencio expectante de decenas de miradas contenidas, deslicé los nudos de la parte superior de mi bikini. La tela cayó al suelo con un susurro apenas audible. Luego solté la parte inferior. Estaba completamente desnuda bajo el cielo abierto, pero en lugar de vergüenza, lo que sentí fue una fuerza arrolladora. Una ola de poder me recorrió la piel. Me lancé al agua con determinación y crucé nadando de lado a lado. Cuando emergí, sacudiendo el cabello hacia atrás como en cámara lenta, me recibió una explosión de aplausos, vítores y rostros boquiabiertos. Tomé una toalla cercana con calma, cubrí mi cuerpo y avancé como si nada hubiera pasado. «Santo cielo», murmuró alguien. «Eso fue brutal», exclamó otra voz. Diego seguía ahí, clavado al suelo, completamente atónito. Ni siquiera la toalla impedía que sus ojos me recorrieran con hambre y confusión. ¿Satisfechos?, pregunté al grupo, con una sonrisa que desafiaba al mundo. Más que satisfechos, contestó Esteban entre risas nerviosas. Volví al círculo, recogí mi bikini y lo volví a colocar sin apuro. Algo había cambiado. Ya no era solo una chica bonita más en la fiesta. Era alguien que había tomado el control. Sentía respeto en sus miradas, admiración, incluso una pizca de temor reverente. «Te toca, Sofía», dije girando la botella con despreocupación. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, Diego apareció de golpe. Su mano se cerró alrededor de mi brazo con firmeza. «Tenemos que hablar». Marcos se levantó en el acto. «Ey, tranquilo. Ella no quiere hablar contigo». «Esto no te incumbe», replicó Diego con los dientes apretados. Levanté la mano, deteniéndolos. «Está bien. Hablaré con él». Me alejé del grupo unos pasos, sintiendo como el ambiente se tensaba. Apenas estuvimos solos, él explotó. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Lo miré con frialdad. «Pasándola bien», dije con total calma. «Eso no fue diversión. Fue una escena». «¿Y qué? ¿Desde cuándo necesitas aprobar lo que hago?» «Porque tú no eres así», gritó. «¿Y tú qué sabes sobre cómo soy realmente?», rebatí. «¿Alguna vez te detuviste a mirar más allá de lo que querías que fuera?» Diego se llevó las manos al cabello, desesperado. «Conmigo nunca hiciste nada parecido. Nunca te mostraste tan libre. Porque nunca hiciste que valiera la pena mostrarlo», respondí sin pestañear.
¿Qué lado es este?, murmuró con sarcasmo. Pero la frase salió antes de que pudiera pensarla y lo vi, en sus ojos, el remordimiento instantáneo. Lo siento, dijo enseguida. No quise decir eso. Pero lo dijiste. Y lo pensaste. Ahora resulta que soy menos por disfrutarme, por mostrarme sin culpa, por hacer con mi cuerpo lo que quiero. ¿Sabes qué pasa, Diego? No puedes soportar verme feliz sin ti. Él abrió la boca, pero nada salió. Tú querías una novia que te siguiera como sombra, que se adaptara a ti. Y cuando me salí de tu guión, no pudiste sostenerlo. Sí puedo, exclamó, casi suplicante. No, no puedes. Y lo sé porque me acabas de insultar por hacer justo lo que decías que querías, que me liberara, que me soltara. Pero nunca fue sobre mí. Siempre fue sobre tu control. Intentó acercarse, tocar mi brazo. Retrocedí. No, dije firme. Ya no tienes derecho ni a rozarme, ni a opinar, ni a interrumpir mi vida. Pero aún te amo, murmuró y por primera vez su voz se quebró. Era vulnerable, real. Pero ya no me afectaba. No. Tú no me amas. Tú amas la idea de tenerme. Pero yo no soy de nadie. Nunca lo fui. Me di la vuelta y lo dejé ahí, roto, quieto, tragando sus palabras. Volví al círculo con paso firme. Al sentarme, Marcos me miró con ternura. ¿Todo bien? Perfecto, respondí con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Y lo era. Me sentía más plena que nunca. Como si finalmente hubiera roto todas las cadenas que me ataban a una versión rota de mí misma. La noche se volvió aún más intensa. Me entregué al momento como nunca antes. Riendo, bailando, desafiando, jugando. Cada paso era una declaración de independencia. Diego seguía rondando como un espectro derrotado. Su presencia ya no era amenaza, era lamento. Sabía que me había perdido para siempre. Y yo también lo sabía. Sofía se me acercó con una copa en la mano. ¿Estás bien? Nunca estuve mejor, respondí. Ese clavado fue histórico, dijo riendo. Te convertiste en leyenda esta noche. Tú me retaste, le recordé. Sí, pero jamás pensé que lo harías, yo tampoco. Pero lo necesitaba. Y ambas estallamos en carcajadas, cómplices, hermanadas por ese instante inolvidable. Yo había cruzado una frontera invisible. Aquella chica tímida que llegó a la fiesta sintiéndose poca cosa, había quedado atrás. La nueva versión de mí no pedía permiso para brillar. En ese momento, entendí que ya no era la misma. Me había convertido en una mujer segura, firme, que sabía lo que quería y no tenía miedo de defenderlo. Sofía me miró con una sonrisa pícara y dijo, ese bikini fue, sin duda, el mejor regalo que te hice en la vida. Reí con ella. No puedo estar más de acuerdo. La fiesta empezó a calmarse cuando el reloj marcó cerca de las 2 de la mañana. Algunos ya se habían marchado, otros se despedían lentamente, pero yo me mantenía sentada en un sillón junto a la piscina, conversando con Marcos. La brisa era suave, el ambiente tranquilo. Fue entonces cuando Diego se acercó otra vez. Pero su energía era diferente. No había arrogancia ni enojo. Solo tristeza. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz quebrada. Miré a Marcos, que entendió la situación con solo una mirada y se alejó con discreción. ¿Qué quieres, Diego?, pregunté cansada, sin rastro de interés. Se sentó frente a mí, junto al borde de la piscina, bajando la cabeza. Quiero disculparme. Guardé silencio. Él continuó por todo. Por lo que te dije, por hacerte sentir que no valías, por haberte dejado, por ser un idiota que nunca supo lo que tenía. Se cubrió el rostro con las manos, visiblemente quebrado. Ahora lo veo, siempre fuiste increíble. El problema es que yo era demasiado ciego para verlo. Intenté detenerlo, pero él alzó la mano. Déjame terminar, por favor. Perdí a la mejor mujer que conocí porque fui débil, porque no supe cómo enfrentar que tú eras más fuerte que yo, más libre, más real.
No me perdiste, Diego, respondí con serenidad. Tú tomaste la decisión de dejarme. Tú me soltaste. Y me voy a arrepentir de eso toda la vida, murmuró. Nos envolvió un silencio raro. La música ahora era un eco lejano. El agua reflejaba luces suaves. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo para que él aceptara su derrota. No quiero que te consumas en el remordimiento, dije con voz pausada. Solo quiero que seas feliz. Y para eso, vas a tener que aprender de tus errores. Y tratar mejor a la próxima mujer que entre a tu vida. Pero no habrá otra. No como tú. Sí la habrá, Diego, respondí tocándole apenas la mano. Y cuando llegue vas a recordarme. Y vas a saber cómo cuidarla, cómo respetarla. Todavía te amo, repitió, aferrándose a su última esperanza. Lo sé, dije sin rencor. Pero a veces el amor no alcanza. A veces hacemos tanto daño que ya no hay vuelta atrás. Él asintió derrotado. Tienes razón. Te perdono, dije de repente, incluso sorprendida de escucharme. De verdad. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito estar en paz. Gracias, murmuró con los ojos humedecidos. Pero eso no significa nada. No vamos a volver. Jamás. Lo sé, dijo casi sin voz. Se levantó, se quedó un momento en silencio, y antes de marcharse me dijo, deseo que seas muy feliz. Sé que lo seré, respondí con una sonrisa tranquila. Lo vi alejarse, y supe con certeza que esa fue la última vez que intercambiaríamos palabras. Él entendió finalmente que me había perdido. Y yo me había liberado. Marcos regresó poco después y se sentó a mi lado. ¿Todo bien?, preguntó. Perfecto, respondí apoyando la cabeza en su hombro. ¿Quieres que te lleve a casa?, ofreció con dulzura. En un rato quiero quedarme un poco más. Nos quedamos así, mirando las estrellas reflejadas en la piscina. La noche estaba terminando, pero dentro de mí algo apenas comenzaba. ¿Sabes?, le dije en voz baja. Creo que esta fue la mejor noche de mi vida. Sí, ¿por qué? Porque fue la primera vez que fui completamente yo. Marcos me abrazó con fuerza y dijo, brindemos por muchas noches así. Y en ese instante supe que tenía razón. Esa noche lo había cambiado todo. Ya no era la chica tímida que se escondía en los rincones. Había descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía, fuerte, hermosa, segura. Y nunca más volvería a ser quien fui. La semana siguiente, la escuela entera hablaba de lo sucedido. Lo sentía en las miradas cuando cruzaba los pasillos, en los susurros que se esfumaban cuando pasaba cerca, en las conversaciones que se congelaban al verme entrar. Pero no eran burlas. Eran comentarios cargados de asombro, envidia y respeto. Te convertiste en una leyenda, dijo Sofía entre risas mientras me alcanzaba en mi casillero el lunes. Qué exagerada eres. No es exageración. Todo el mundo habla de ti, de cómo brillaste en la fiesta. Y Diego, bueno, está devastado. No ha dicho una sola palabra desde entonces. Carmen anda diciendo que estás desesperada. Que diga lo que quiera, respondí encogiéndome de hombros. Las opiniones de gente que no me conoce ya no me tocan. Realmente cambiaste, dijo Sofía con admiración. No cambié, solo dejé de ocultarme. La primera clase fue distinta. Ya no me sentaba tratando de desaparecer. Crucé la puerta con la cabeza en alto, usando una blusa más atrevida de lo habitual y una falda corta que me hacía sentir libre. Diego estaba en las filas de atrás. Lo sentía mirarme, pero no giré ni una sola vez. Para mí, ya no existía. Durante el recreo, Marcos se acercó. Hola, dijo con una sonrisa. Hola, respondí, devolviéndosela. ¿Cómo te sientes con toda esta atención? Bien. La estoy disfrutando. Te lo mereces. Lo del sábado fue liberador, dije con sinceridad. En ese momento apareció Diego. Su rostro era el de alguien que no había dormido.
Ojeras profundas, ojos apagados, una sombra de lo que fue. Hola, murmuró. Hola, respondí sin emoción. Marcos se tensó a mi lado. Diego dudó, tartamudeó. Solo quería hablar. Ya hablamos, lo interrumpí. Lo sé, pero... Diego, lo detuve con firmeza. No hay nada más. Tú hiciste tus elecciones. Yo hice las mías. Pero aún. No sigas. Solo estás perdiendo la poca dignidad que te queda. Diego miró a Marcos. Luego me miró a mí. Y supo que ya no tenía lugar en mi historia. Está bien, perdón por molestar. Se fue. Y lo único que sentí fue nada. Ni rabia. Ni pena. Solo paz. Eres increíble, dijo Marcos. Yo no habría podido manejarlo así. Es como debía hacerlo desde hace mucho, respondí. Los días siguientes fueron una avalancha de experiencias nuevas. Mensajes de chicos que antes me ignoraban, invitaciones a fiestas donde nunca habría sido bienvenida. El siguiente fin de semana salí con amigas mayores de Sofía a una discoteca elegante, un lugar que antes me habría intimidado. Pero esa noche yo era otra. Vestido negro ajustado, tacones altos, maquillaje atrevido. Me miré en el espejo antes de salir, y apenas reconocí a la mujer frente a mí. En la discoteca, bailé como si el mundo fuera mío. Bebí más de lo habitual, coqueteé con hombres que jamás se habrían fijado en mí antes. El poder de seducción era embriagador. Uno de ellos me llamó la atención, unos 25 años, alto, moreno, mirada penetrante. Me observó toda la noche hasta que se acercó. ¿Puedo invitarte una copa?, preguntó con una voz grave que me recorrió la espalda. ¿Puedes?, respondí con una sonrisa provocadora. ¿Cómo te llamas? Depende, dije acercándome. ¿Para qué lo quieres saber? Él sonrió. Para saber qué nombre gritar cuando me vuelvas loco. Una frase cliché pero efectiva. Pasé el resto de la noche bailando con él. Y por primera vez sentí que podía hacer cualquier cosa. Permití que sus manos exploraran suavemente sobre la tela, marcando una línea entre lo permitido y lo deseado. Sentí su aliento cálido deslizándose por mi cuello y un escalofrío recorrió mi espalda. «Ven conmigo», susurró cerca de mi oído con voz profunda y segura. «Mi departamento está a unos minutos». Por un instante lo pensé. Sería, sin duda, lo más audaz que habría hecho jamás. Pero algo en mí, una voz firme y clara, me detuvo. «No esta noche», respondí con una sonrisa enigmática. «Quizás otra vez». Él asintió, algo decepcionado pero sin insistir. «¿Puedo tener tu número?», preguntó con cautela. «No», contesté, aún sonriendo. «Pero si el destino quiere, volveremos a cruzarnos». Me alejé de la discoteca con la cabeza erguida y una sensación embriagante de poder. Había encantado a un hombre mayor sin perder mi esencia. No cedí por impulso. Mantuve el control en todo momento. En el trayecto a casa, repasé mentalmente todo lo que había cambiado en apenas una semana. La chica que llegó a la fiesta temerosa, buscando validación, ya no existía. En su lugar, había surgido una mujer decidida, que conocía su valor y sus límites. Una mujer que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Al llegar, mi madre me esperaba despierta en el sofá. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó con ternura. «Increíble», respondí sincera. Me miró con atención. «Has cambiado últimamente. Te ves más segura, más adulta». Asentí. Tal vez es porque finalmente descubrí quién soy. Ella sonrió suavemente. «¿Y quién eres?» «Alguien que ya no se esconde», dije sin dudar. «Alguien que no tiene miedo de mostrarse tal como es». «Estoy orgullosa de ti», murmuró. «Yo también lo estoy», confesé. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, no necesitaba la aprobación de nadie. Me bastaba con la mía. El lunes en la escuela todo era distinto. Yo ya no era la ex de Diego. Era simplemente yo. Y eso era más que suficiente.
Diego trató de acercarse en un par de ocasiones más, pero siempre respondí con cortesía distante, con firmeza. Él ya no tenía lugar en mi presente, ni en mi futuro. En cambio, Marcos y yo comenzamos a conocernos mejor. Era divertido, paciente, atento. Me trataba con un respeto que jamás había sentido antes. Aún no era amor, pero era algo bueno. Algo sano. Algo que merecía. ¿Sabes que tienes medio colegio enamorado de ti ahora?, me dijo un día mientras almorzábamos en el jardín. ¿Medio colegio?, pregunté riendo. Bueno, por lo menos la mitad de los chicos. ¿Y tú?, le pregunté bajando la voz. ¿Estás enamorado de mí? Marcos se quedó en silencio por un momento. Me estoy enamorando, dijo con honestidad. Pero sé que todavía estás en proceso de redescubrirte. No tengo prisa. Eso era exactamente lo que necesitaba oír. Alguien que entendiera mi ritmo, que supiera esperar. Gracias, dije tocándole la mano. ¿Por qué? Por darme mi espacio. Por respetarme. Es lo mínimo que mereces. Y al mirar sus ojos, supe que iba por el camino correcto. No solo con él. Conmigo misma. La antigua versión de mí, la que se escondía detrás de ropa holgada y palabras medidas, había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía su fuerza. Y esa, más que cualquier venganza, era mi mayor victoria. Unas semanas después, escuché que Diego intentaba reconciliarse con Carmen. Pero ella lo rechazaba sin siquiera mirarlo. El daño había sido demasiado público, demasiado humillante. Sentí un poco de lástima por él, pero no lo suficiente como para importarme. Diego era pasado. Yo era presente. Y el futuro se veía brillante. En la graduación, meses después, brillaba. Usé un vestido que abrazaba cada curva sin disculpas. Fui con Marcos, del brazo, y sentí que podía conquistar el mundo. Diego estaba allí, solo, en silencio, observándome desde lejos. Su mirada estaba llena de nostalgia, pero ya no me tocaba. Era apenas un rostro más entre la multitud. ¿Lista para la universidad?, preguntó Marcos mientras me ofrecía la mano para bailar. Más que lista, respondí con una sonrisa. Lista para lo que venga. Y mientras girábamos lentamente en la pista, pensé en aquel bikini verde neón que, sin querer, cambió mi vida. No por ser provocativo ni por llamar la atención, sino porque me dio el valor de mirar al espejo y decir, esta soy yo. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para descubrir nuestro verdadero poder. El mío vino envuelto como una broma entre amigas, y desde aquel instante, nunca volví a ser la misma.